Ya de regreso, cuando son las 12:10 de la tarde, padre. Le vamos a dar 10 minutos más al padre Jorge Román, hasta las 12:40, padre. Aquí ya estamos en vivo y en directo desde Facebook Live, desde Mammoth Lake, con el padre Muy Jorge bien. Román. Pregúntame. Sí, estamos en vivo porque todavía no me he muerto. Oigan, pero no vieron antes de empezar la transmisión el ritmazo que se trae Margarita. Muy bien que baila, ¿eh? Así como decían en mis tiempos, muy bien que baila el Acapulco Tropical. No, pero tiene un ritmazo muy bueno, Acapulco Margarita. Tropical, sí. Sí, pero este es católico, soy padre con Son by Four. Sí. Qué bueno. Fíjate que hoy estamos, déjame subirle el volumen porque casi no te oigo. Dame un segundito, ya está todo el volumen. Bueno, en esos inventos del hombre blanco. Sí. Ok, bueno, hoy estamos celebrando a unos santos que son patronos de donde vinieron mis ancestros, de Santander, España. España. Son dos hermanos nacidos en España, en León. Son Celedonio y Emeterio. Eran dos soldados romanos que en tiempo del emperador Valeriano o Diocleciano, todavía no se sabe precisamente, fue a finales del siglo III, les dieron la opción de que renunciaran a la fe de Cristo o renunciaran al ejército. Y pues prefirieron renunciar al ejército, pero aún así los torturaron y los decapitaron. Sus cuerpos están precisamente en La Rioja, en una catedral donde fueron decapitados, pero sus cabezas están en Santander. Entonces celebramos a estos dos hermanos que prefirieron morir y que por el único que vale la pena perder la cabeza es por Cristo. Así que hoy estamos celebrando estos dos santos. Muy bien, mi querida Margarita, además de preguntarte cómo te ha ido y si has conocido la felicidad, cuéntame, nuestros amigos en radioescuchas televidentes nos pueden poner sus preguntas. ¿Vas a estar checando ahí en el Facebook? ¿Sí? No te oigo, Margarita, sí, te quedas sin palabras. Mari está contestando las llamadas y aquí estamos checando en el Facebook. Ajá. Muy bien. Entonces pueden hacer sus preguntas ahí en Facebook o llamar por teléfono. ¿A qué número, mi querida amiga? Aquí a cabina padre al 209-225-2317. Muy bien. Bueno, cuéntame. ¿Ya nos contaron algún chiste? ¿Hay algún comentario, pregunta, dura, aclaración, queja o qué sé yo? Ya te dije que los científicos descubrieron el sexo del coronavirus, ¿verdad? No, yo no estaba, padre. Creo que fue a Juanita la que le dijo. Así que es mujer. ¿O es mujer? Sí, okay. Porque no te deja ir con tus amigos, no te deja salir de casa, no te deja ir a reuniones y si la desobedeces te mata. Pero puede ser hombre también. No, los hombres no se portan así, no. Ve, padre, los hombres están buenos, tan dulces, tan tiernos. Ajá. Sí, pues sí, está bien. Bueno, así la dejamos que es mujer. No, hoy estamos en el mes de la historia de la mujer. Sí. Y es por eso que Dios hizo primeramente al hombre antes que a la mujer. Sí, yo sé por qué. ¿Por qué? Dígalo usted. No, cuéntanos. A ver, Margarita, ¿por qué Dios crió al hombre antes que a la mujer? Bueno, pues porque es más fuerte que la mujer, ¿no? Bueno, las mujeres normalmente dicen que echando a perder se aprende. Eso iba a decir yo, pero se lo dejé a usted. Bueno, pero realmente es que si Dios hubiera creado a la mujer antes que al hombre, él le hubiera estado corrigiendo a Dios. No, Señor, te quedó muy mal. Mira, hazlo otra vez, hazle así, quítale acá, etcétera. Entonces, por eso dijo, no, vamos a hacer primeramente al hombre. Así y entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a crear una compañía ideal para él, y fue entonces que Dios crió a la mujer, a Eva. No, a los animales. Perdón, sí, a los animales. Sí, y se los presentó a Adán para que les pusiera nombre. Pero dentro de todos esos animales no encontró una compañía ideal para él, entonces dijo Dios, Adán lo hizo caer en un profundo sueño y le dijo, duerme, hijo, duerme tranquilo y descansa. Será la última vez que puedas dormir tranquilo. Sí, exactamente. Y entonces tomó una costilla de su lado, la rellenó de carne y con esa costilla formó a la mujer. Bueno,
Ok, la hizo al lado de la costilla, no de la cabeza, no de los pies, para que no verla como superior o como inferior, sino como compañera a su lado, con la misma dignidad que el hombre y la mujer son creados a imagen y semejanza de Dios. Ok, por eso no debe de haber una guerra sexista. Realmente Dios nos ha creado con cualidades individuales, y esas cualidades y esas carencias se complementan el uno con el otro para ser plenos. De tal manera que el hombre por eso dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. De tal manera que ya no son dos, sino uno solo, como dice Jesús. ¿Ok? Ok, padre. Muy bien, mi querida Margarita, cuéntame, ¿qué preguntas, chismes, comentarios, aclaraciones, dudas, inquietudes, quejas o qué sé yo tenemos el día de hoy? Pues hoy no tenemos chistes, pero sí tenemos preguntas. Y Fíjate se me que olvidó mi libro de antes de las chistes. preguntas, estaba viendo en el noticiero la autodefensa, la declaración que hizo el gobernador Cuomo de Nueva York. Ahorita hay realmente gente que está buscando cómo fregar al prójimo y cómo utilizar el hecho del acoso sexual. De hecho, cualquiera puede ser víctima de ello, y hay muchas acusaciones falsas a sacerdotes que realmente no tendrían razón de ser. Me contaba mi hermano Sergio que el cardenal de México le dijo que había acusación contra un sacerdote eh, de antes de que él naciera. O sea, lo estaban acusando de que había pasado tal fecha, y resulta que en tal fecha ese padre todavía no había nacido. Y eso era referente a Macedonio, que ha sido acusado de 5 violaciones, y sin embargo se le exoneró porque había pasado hacía mucho tiempo y que ya no era meritorio la acusación. Sin embargo, se acusa a sacerdotes desde que ya están fallecidos, y de abuso sexual y demás. O sea, y hay muchas muchas acusaciones falsas. Desgraciadamente sí hay muchas acusaciones ciertas. Pero, por ejemplo, les decía que estaba viendo la declaración de Cuomo, y decía que pueden constatar en diferentes fotografías de hace muchos años en los cuales él aparece abrazando y besando a mujeres, niños, hombres, señoras y todo el mundo, porque es la forma que se acostumbró en su casa. Son de origen italiano, y los italianos son muy abrazadores y besucones, así como los mexicanos también, y que es la forma de expresar afecto. Los mexicanos somos muy abrazadores. Entonces, me han pasado varios casos. Uno, por ejemplo, que después de un funeral se acercó cierta trabajadora de aquí de la oficina, y yo estaba en el aspecto de dar abrazos a todos los dolientes. Se acercó ella, le dio un abrazo. Pues no fue ella, sino la encargada, que ya, bendito sea Dios, ya se fue. Dice, eso es acoso sexual. Le digo, no, eso es manifestación de afecto y de condolencia. Pero en fin, luego hubo una niña que se acercó a darme un beso, que eso era acoso sexual. Oye, yo nunca me ofrezco a besar a los niños, y nunca estoy solo con los niños y demás, pero hay gente que está en ese plan fregativo. Entonces yo le creo a Cuomo. Cuomo, de origen italiano, y la forma que se acostumbra es dar abrazos y besos. Entonces, ahorita hay gente que gusta de utilizar cualquier pretexto para desprestigiar. Entonces, por eso escribí esa carta respecto al chisme y respecto a la calumnia, que es un pecado mortal porque destruye carreras, reputaciones, matrimonios y hasta vidas mismas. Entonces, sean muy cuidadosos de ser mal pensados y andar haciendo acusaciones falsas. Y como decía mamá, el que escupe al cielo en la cara le cae. Entonces, cuidado. ¿Ok? Ahora sí, ya después de haber dicho esto, vienen las preguntas, mi querida Margarita. Sí, claro, padre. La primera pregunta dice, una persona que tiene un rosario que le dieron en una misa de sanación, dice que se le rompió el cordoncito donde está el Cristo, y que desde que se le rompió el cordoncito
que le están pasando cosas. ¿Qué opina usted de eso? Que no sea obsesiva ni supersticiosa. Es decir, si se le rompió el cordoncito, que le ponga otro cordoncito y punto. O sea, Dios no es un mafioso. Si no haces esto o cumples con aquello, entonces te va a ir mal. No, Dios no se porta así. Y no tome el rosario como un amuleto, sino más bien como un signo de devoción. Hasta para eso están los dedos, para contar las Aves Marías y demás. Entonces eso ya es superstición. Con todo mi respeto, pero no le atribuya magia o poderes a los objetos que son de devoción. No son objetos de maldición. Entonces, tan simple como ponerle otro cordoncito y amarrar el Cristo y tan se acabó. ¿Sí? Y como dice mi hermano Jairo, nada más a los tarugos les va mal. ¿Cómo te ha ido, Margarita? Bien, padre. Ah, qué bien, Bien. entonces no eres tan taruga. Bueno, No, ya a mí me va entonces bien. podemos atribuir las cosas que pasen como, ay, qué mal me está yendo, qué mala suerte, o decir, ay, ya pasó y total. Es más fácil que pase otra vez a que se remedie el pasado, ¿no? Entonces hay que ser más cuidadosos. Ujú. Sí, ajá. Entonces, la segunda pregunta, padre, dice, ok, una persona le prestó, bueno, la mamá de esta persona fue intermediaria para que ella le prestara dinero a su hermana. A ver, otra vez. Ok. La persona que habló ahorita Ajá. quiere un consejo de usted. Dice que cuando su mamá vivía, o sea, la mamá de la persona que llamó, ¿Qué? Mi mamá no. no. La mamá fue intermediaria para ella, para que ella le prestara dinero a su hermana que necesitaba en ese momento un enganche para una casa. Entonces la mamá nada más fue intermediaria, le dijo, ándale, préstale a tu hermana, ¿verdad? Que ocupa. Entonces, pues la mamá ya murió, ¿verdad? Y pues no hay quien le pague a la señora. Entonces ella pregunta que dice que ahorita su hermana está en muy buena situación y que ella no, es situación económica. Entonces que si usted le recomienda que le cobre a la hermana, Mira, ahorita, ¿qué le recomienda a usted? cuando se acercó a Jesús, alguien que le dijo, Señor, dile a mi hermano que me dé parte de la herencia. Y Jesús le contestó, ¿qué me han puesto a mí como árbitro de herencias? Es decir, afortunadamente en casa, con mi familia, nunca hemos tenido ese tipo de situaciones. Durante muchos años, y que estuve muy fregado, mis hermanos me estuvieron apoyando económicamente. Pese a que estaba en Estados Unidos, sin embargo, tenía un montón de carencias. Y ellos respondieron a mí en el momento que yo lo necesitaba. Y cuando mis hermanos han tenido necesidad, ahorita estoy mandando dinero mensualmente, y cuando se ha necesitado he provisto de dinero a mis hermanos, pero nunca nos reclamamos, oye, págame o dame o demás, sino que todo es de todos y nos apoyamos mutuamente y estamos ahí para ayudarnos, sin reclamarnos de que me debes tanto o de que yo te di tanto. Somos hermanos, somos familia. Entonces, bendito sea Dios que nuestros padres nos educaron de esa manera. En el caso de esta señora, mira, hablando se entiende la gente, no se trata de pedirle si es que no lo necesitas, pero si estás en una necesidad, recurre con tu hermana y dile, oye, ¿te acuerdas desde que mi mamá intervino para que te facilitara el dinero para comprar la casa, como préstamo? Pues ahorita, si puedes, por favor, yo estoy necesitando, si puedes, vémelo pagando. Yo creo que con mucho cariño y con mucha prudencia se pueden lograr las cosas, pero no es de que, pues ahora es cuando me debes de pagar, no te hagas guaje, ya te estás haciendo la ucisa, ¿no? Entonces, más bien yo creo que con mucho cariño y con amistad y con cariño de hermanas puede ganarse más. Como dice el dicho, se gana más con una gotita de miel que con un barril de hielo. Y si no necesita el dinero, déjeselo como perdido. Pero si lo necesita, dígale, oye, ahorita estoy necesitando dinero, ¿me puedes ayudar? Pero refiriéndose a eso como ahorita es cuando te necesito, ¿no crees? Ok. Muy bien, Margarita. ¿Qué más? La siguiente pregunta dice, para mí todo el que veo con sotana en la iglesia católica es sacerdote. Dice, ¿es verdad que hay consagrados y no consagrados en la iglesia?
A ver, bueno, la sotana no existía en el clero diocesano, sino hasta que el Papa perdió los estados pontificios, que eran Florencia, Venecia y otros estados que pertenecían al Papa. Cuando se creó la República Italiana y el Papa fue confinado a estar dentro de la ciudad del Vaticano, dentro de Roma, entonces quiso manifestar que contaba con un ejército celestial y entonces vistió a los sacerdotes con la vestimenta propia de aquel entonces. El alzacuello es una camisa de lujo en aquel entonces. La sotana propiamente era una como gabardina, más o menos como la que se retrata el Miguel Hidalgo, que usaba una gabardina larga hasta abajo de la rodilla, donde se veía que traía las botas. Pero la forma de vestimenta, incluso aquí estaba viendo la historia de la parroquia, y había algunos sacerdotes que primero llegaron a las misiones, ellos usaban traje y corbata, a la usanza de aquel entonces, y eran reconocidos como sacerdotes. Entonces empezó a usar esta casaca y los italianos burlescos decían, mira, trae enaguas, trae sotana, sotana es enagua. Entonces por eso es el nombre de la sotana del clero diocesano. Es decir, los hábitos de los monjes ya eran usados desde la antigüedad, pero el sacerdote vestía como a la moda del día, ¿no? En México, desde Plutarco y las calles, se prohibió que los sacerdotes usaran alzacuello o las monjas anduvieran con hábito en la calle o los sacerdotes con sotana. Entonces, en México realmente vestíamos con ropa normal, con corbata o con camisa, como ustedes me han visto en otros programas, que aparezco con suéter y camisa, ¿no? Pero en México se le reconoce a los sacerdotes por cómo viven, no por cómo visten. Entonces, ahorita cuando visto la sotana, la visto cuando represento oficialmente a la iglesia en algún evento, ya sea para dar una conferencia, para estar en una manifestación en favor de los inmigrantes o en favor de la justicia social o demás, voy con sotana y con alzacuello. En esta ocasión voy a grabar ahorita, terminando el programa, el mensaje del Evangelio que corresponde este domingo y por eso me puse la sotana como una forma de representación oficial. Pero no se requiere la sotana para ser sacerdote, sino que es una forma de representación oficial de la iglesia. Ah, en cuanto a consagrados, de hecho, los seminaristas, aún sin ser ordenados, se acostumbra que visten de sotana cuando representan el seminario en un evento en la catedral o cuando van a las iglesias a colectas o cuando van a hacer un servicio pastoral, los seminaristas visten con sotana y no son ni siquiera consagrados, ni siquiera han recibido órdenes menores ni nada. Entonces pueden vestir la sotana. A los acólitos se les viste con sotana y con cota y es normal y no son consagrados. Entonces, dentro del clero, por ejemplo, entre los monjes, existen hermanos legos, no hermano Lelo. Ay, hermano Lelo, no, hermanos legos, que significa que no tienen ni siquiera un ministerio ni nada, pero están ahí como donados o como servidores y son hermanos, pero no tienen órdenes mayores ni van a ser sacerdotes. Entonces hay personas que son al servicio de la iglesia o que son laicos comprometidos y que están al servicio de la iglesia sin haber recibido una orden sacerdotal o una consagración o una consagración religiosa. ¿Sí? Ok. La siguiente pregunta, padre, dice, ¿por qué la Iglesia Católica no reparte todas sus riquezas? Por ejemplo, las obras de arte que tiene el Vaticano. Ajá. Yo creo que es una pregunta demasiado obvia, la respuesta sería demasiado obvia. Mira, vamos a suponer, la iglesia aquí en Stockton necesita $2,5 millones como presupuesto para hacer servicios a
a los diferentes ministerios para la formación de seminaristas, de diáconos permanentes, de catequistas, de servicios a la comunidad migrante, de servicios a las diferentes etnias, además de los servicios pastorales que se ofrecen y de los salarios que se tienen. Vamos a ver, repartimos esos 2,5 millones entre cuántos millones de habitantes que tiene la diócesis de Stockton. Vamos a poner unos 5 millones de habitantes. Nos va a tocar 50 centavos a cada quien. Sin embargo, necesitas que se proceda a la anulación de tu servicio, de tu matrimonio. Bueno, tienes que recurrir al tribunal eclesiástico, pero ahí, ¿dónde se va a reunir si ya no hay edificio? Pues necesita un lugar donde se reúna. Entonces es por eso que necesitamos pagar un edificio. O sea, realmente, si se repartiera todo lo que hay en la iglesia, en el Vaticano, ¿a dónde vas a ver al Papa? ¿Dónde va a vivir el Papa? Etcétera. Entonces, obviamente se tiene que tener un lugar. Recordemos que la iglesia es la institución más grande del mundo. Y es la institución más honrada del mundo porque ningún papa se ha llevado nada de dinero con él. O sea, como Juan XXIII cuando le enseñaron su habitación, dijo, qué bonita cama y aquí voy a morir. Y ahí han muerto muchos papas. Pero no se llevó absolutamente nada. Muchas de las cosas que tengo, yo llegué aquí a San Mateo, California, con una maleta. Para mudarme aquí a Mammoth Lakes, he tenido que pedir ayuda a varios amigos que trajeron en sus camionetas todas las cosas que tenía y todavía no desempaco. Después de 8 años tengo aquí en el garage un montón de cajas que no he desempacado y que no necesito, pero todas esas cajas que tengo son de cosas que me han estado regalando la gente. Regalarlo más adelante me da dolor porque con tanto cariño me lo regalaron. Entonces, no es que yo acumule cosas, es que la gente con cariño expresa su cariño y me da cosas. En el Vaticano, cuando fui a una conferencia de sacerdotes en 1982, nos preguntaron que si queríamos darle algún regalo al Papa y yo le di un valero hecho en México y un yoyo y se los presenté. Entonces, yo me aseguro que don Juan Pablo II no se llevó el yoyo para jugar allá o el valero para jugar allá en el cielo. Seguramente están ahí en los tesoros del Vaticano, un yoyo y un valero regalado por el padre Jorge al Papa Juan Pablo II. Pero de la misma forma, el Papa Francisco le han regalado un Lamborghini y realmente él no va a manejar el Lamborghini. Simplemente lo firmó y lo dio para que se pusiera en venta o en subasta y que lo que recaudado se destinara para la gente necesitada de Roma. Hay muchas cosas que la iglesia ha acumulado porque es un regalo, las obras de arte, que son un regalo de la iglesia para la humanidad. Les platicaba que en una ocasión cuando fui a Roma, la guía que estaba llevando mi grupo tuvo una emergencia y me pidió en confianza que yo guiara al grupo por la Basílica de San Pedro. Y entonces se unió una estudiante peruana que estaba estudiando turismo en Italia. Dijo, ¿me puedo unir al grupo? Sí, por favor. Entonces al final dice, es que tú explicas todo lo del Vaticano con tanta precisión y de tal forma como no lo aprendemos en la escuela. No, tú enseñaste de más cosas que no aprendemos en la escuela. Dice, pero hay una pregunta, dice, ¿por qué la iglesia tiene tanto dinero y tantas riquezas en lugar de darlo a la gente? Le digo, mira, en primer lugar, todo esto que ves aquí en el Vaticano es mío. ¿Qué? Le digo, sí, todo eso es mío. Sería tuyo también si fueras católica, pero como no lo eres, no es tuyo. Pero todo esto que hay aquí es mío y yo no me siento ajeno. El Vaticano es mío. La piedad de Michelangelo
Está ahí, hermosa pieza, es mía, pero no me la llevo a mi casa porque no cabe en la mesa de centro. Mejor la dejo aquí para que todo el mundo la disfrute. Es mío, es tuyo. Ahora, la iglesia, ¿qué es lo que hace con tanto dinero? Es un país, la Ciudad del Vaticano. Tiene que tener una estructura gubernamental, tiene que tener una estructura de servicio a nivel mundial. Y no creas que gana mucho dinero. Es decir, lo único que recibe de las parroquias un día al año es lo que se colecta en el día del óbolo de San Pedro. Es la única colecta que se recibe de todo el mundo. O sea, en todo el mundo entrarán varios millones de euros al Vaticano, pero realmente lo que gasta el Vaticano en servicios a todo el mundo, le dije, por ejemplo, está Caridades Católicas y está Catholic Charities, Caritas International. Si Caritas International es del Vaticano, de la Iglesia, le digo, sí, ya me diste un tapón de boca, ya entendí. Es decir, cuando hay una emergencia, cuando hay una necesidad, el Vaticano es el primero que manda dinero para ayudar, la Iglesia Católica manda dinero para ayudar, para solventar gastos. Ahora, en esta parroquia, en concreto en San José, estamos en un lugar muy aislado de la diócesis. Estoy a 6 horas de camino de Stockton. La nieve, que ahora esperamos que vuelva a nevar y va a estar nevando la semana que entra. Hace 3 años que nevó tanto, nos cobraron $50,000 para quitar la nieve diario, para quitar la nieve del estacionamiento. Un dinero que es extraordinario y que no contamos con eso. Eh, la nieve del salón parroquial, la nieve del techo se resbaló y cayó sobre la propiedad del vecino y cayó sobre su taller. Entonces tuve que tener gastos extras para quitar la nieve de ahí. Por otra parte, vienen goteras que hay que reparar, vienen un montón de gastos que tenemos que pagar mensualmente, seguros, impuestos y un montón de cosas más, además de salarios. Y no tenemos la entrada. O sea, como cuando hacemos campaña en favor de la estación de radio, pues a mí se me antojaría hacer una campaña en favor de la parroquia de San José, porque durante todo el año pasado no tuvimos misa con gente y por lo tanto no tuvimos entrada de colectas. Entonces, no es que quiera hacer milagros, pero si no hago milagros no ajustamos aquí, porque los gastos siguen, pero las entradas son muy pocas. Así que si alguien quiere ayudarme, bendito sea, bienvenido porque necesitamos su ayuda. Pero ayuden también a sus parroquias, no es la única parroquia la que está pasando por esa crisis económica, todas las parroquias lo están. Entonces, si nos damos cuenta, ¿cuál es el dinero? Y además todo es en favor de ustedes. Aquí, en San José, he estado favoreciendo a personas que no tienen trabajo, que necesitan recursos económicos, les he estado ayudando, se ha estado proveyendo de alimento a quienes no lo tienen y estamos ayudando de muchas formas a la comunidad aquí. Entonces, no tenemos, pero lo poco que tenemos lo damos y todo lo que tenemos es para ustedes. Esta iglesia yo no la construí, a mí me tocó construir el salón parroquial porque se necesitaba. Salió en $2,500,000, todo está pagado. ¿De dónde salió? De la gente favorablemente que quiso apoyar. Pero yo no tengo un solo centavo, no tengo casa propia, no tengo otra cosa. El Jeep que compré hace 8 años, apenas lo acabo de pagar, bendito sea Dios, y espero que me dure mientras viva aquí. Entonces eso es, la iglesia eres tú, y tienes derecho a tener un local digno donde la iglesia se reúna. Tienes derecho a tener los servicios que la iglesia te provee. Entonces, como ves, la iglesia no tiene dinero. Eres tú el que provee y ayuda para que la iglesia pueda seguir ayudando. Así que todos esos tesoros del Vaticano son tesoros para la humanidad. Ese Vaticano, la Basílica de San Pedro es una joya y quedará por los siglos. El Museo Vaticano tiene piezas preciosas de pintura y de arte que son un legado para la humanidad, para que todo el mundo lo disfrute. La Capilla Sixtina es una obra maravillosa de Michelangelo que durará por siglos y ningún papa se va a llevar. Es tuya y puedes disfrutarla. ¿Ok? Entonces no es que la iglesia posea riquezas,
sino que todo está en servicio a los demás. Ok, padre. Ok, la última pregunta dice, sabemos que Dios nos da la vida y que Él mismo nos llama cuando nos vamos a morir. Dice, ¿qué pasa cuando alguien le quita la vida a otro? ¿Se estropeó la voluntad de Dios o así Dios tenía pensada su muerte? Dice, espero darme a entender. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva. Dios no nos ha puesto para disponer de la vida de nadie. Por eso, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural por enfermedad o por ancianidad, la vida tiene que ser respetada y la Iglesia es defensora de la vida en todos sus aspectos y en todo momento. Sin embargo, hay un momento en que tienes que defender tu vida y tienes el derecho de defender tu vida y la vida de tu familia, la vida de tu patria, pese a que tengas que quitarle la vida a alguien que es un peligro contra ti, contra tu familia o contra tu país. De tal manera que si alguien entra a tu casa para matar a tu familia, tienes todo el derecho de defenderte, exponiendo tu propia vida, pero es tu vida o la vida del que puede dañar a tu familia. Y en ese sentido no cometes ni siquiera pecado venial al matar a esa persona que estaba a punto de dañar por siempre a tu familia o de matarle. Si vas a una guerra, te encuentras con un enemigo que ni siquiera conoces y que él está defendiendo su causa, que él está allí convencido de que tú eres el invasor, que quizá en un momento determinado, a lo mejor lo podrías haber conocido en otras circunstancias, se podrían haber tomado un cafecito juntos, hablar de sus cositas y ser grandes amigos. A lo mejor en su casa, en su comunidad es respetado como un hombre ejemplar, como un esposo amoroso, como un padre cariñoso y un hombre trabajador respetado por su comunidad. A lo mejor en otras circunstancias serían grandes amigos, pero ahí o lo matas o te mata. O lo matas o va a atentar contra tus compañeros soldados o contra tu país. Entonces ahí no hay cuestión de preguntarse, es o tu vida o la vida de él. Por eso, ojalá que las guerras no existan y ojalá que se dé vía a la diplomacia y al diálogo. Ojalá que la violencia y el crimen, que no son queridos por Dios, sean erradicados. Yo no entiendo los narcotraficantes que son gente creyente, que son gente religiosa, y sin embargo no se tientan el corazón para matar gente inocente y para traficar con droga y para envenenar a tanta gente. Entonces no es voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios la muerte de nadie, pero hay que estar preparados, no teniendo miedo a morir, sino más bien teniendo valor para vivir cada día y de aprovechar cada día para expresar todo nuestro amor, toda nuestra creatividad y para hacer el bien a todo el mundo, mientras Dios nos dé vida. De esa misma forma, hay muchos santos que son mártires y no es que Dios haya querido su muerte, sino que ellos han ofrecido la vida para ganar la vida eterna. Entonces, la muerte no es la voluntad de Dios. Tanto así que Cristo, que fue asesinado, fue crucificado y experimentó la muerte, venció a la muerte para que la muerte ya no tenga más dominio sobre nosotros. Por eso la muerte nos pela los dientes, porque estamos llamados para la vida eterna. Y a tan grande viene anhelo que muero porque no muero, decía Santa Teresa de Ávila. Y para mí la vida es Cristo y el morir es ganancia. Y es eso precisamente, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí, dice San Pablo. Entonces, ganemos la vida eterna y respetemos la vida de todos. ¿Ok? Ok, padre. Pues muy bien, dígame, padre. Padre. No, dígame qué me iba a decir. No, nada más que te agradezco mucho. ¿Tenemos alguna otra pregunta, chisme, comentario, aclaración, no, o qué sé yo? Nada, el libro de los chistes se me olvidó, pero para la próxima vez sí se lo traigo. Ay, mira nada más. Bueno, Margarita, pues te agradezco muchísimo. Dios mediante, mañana estaremos nuevamente con ustedes. Y pues que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que les vaya a todo mecate. Gracias, Padre. Hasta la vista. Hasta la vista, baby.